10, ¿ya lo tienen? Bueno, ahí está también, pero vamos a orar primeramente, ¿verdad? Y a gozarnos. Recuerde que después de este culto viene el siguiente, a las 11 estaremos comenzando el próximo culto de la vigilia. Así es que gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Cordero de Gloria. Cada uno de tus siervos, de tus siervas, Padre, a quien nos has concedido el privilegio de poder estar en tu casa de oración, puerta del cielo. Gracias, Dios mío, porque pudimos llegar a ese lugar, Señor. Tú los cuidaste, tú los guardaste, y ya hemos dado la bienvenida, hemos orado, hemos leído tu palabra. Señor, hemos cantado, hemos dado un poco de lo mucho que tú nos has dado, hemos saludado a aquellos que están por primera vez, segunda, tercera vez, nuestros hermanos a través de las redes sociales, a todo ese pueblo lindo, Señor, y ahora ha llegado el tiempo de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos, como siempre pedimos tu dirección, tu respaldo y tu cobertura. Que tus palabras estén en nuestra boca, que no hablemos de nuestra propia cuenta, Señor mío. Porque la palabra que cambia, la palabra que ministra, la palabra que fortalece es tu palabra, no la palabra del hombre. Nosotros solamente hemos entendido y sabemos, Señor, que somos siervos tuyos, instrumentos, quienes tienen el privilegio de hoy estar en este lugar. Padre, todos los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño, en tu nombre hemos de hablar, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, cuida de mis gestos, palabras y actitudes, como siempre pedimos, Señor, que lo que salga de nuestros labios sea para la necesaria edificación de los que hoy estamos aquí, los que están a través de las redes sociales. Poderoso Dios de gloria y Padre de misericordia, gracias por este culto de damas, por estas mujeres valientes y esforzadas. En tu nombre, Jesús, oramos, y la iglesia dice amén. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 27 al 33. Luego vamos a ir al 40, 41 y 42. Vamos a ir del 33 hasta el 40 enseguida, ¿verdad? Y ahí queremos meditar, ahí queremos considerar el pensamiento de hoy. Seremos breves, pero esperemos en Dios, hermanos amados, que algo haya de verdad para cada uno de los que aquí estamos. Entonces, después de haber orado, pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo su dirección, leemos honrándolos. En Mateo capítulo 10, versículo 27, dice así: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién lo dice? Él conocía ese lugar. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, que dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibiere a un, ¿qué? A un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo, recibirá, ¿verdad que sí? Cualquiera que diere un vaso, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que que no perderá su recompensa. Tome asiento, por favor, y dígale al que está a su lado: no perderé mi recompensa. No, pero dígaselo así de verdad: no perderé mi recompensa. Dígale al que está al otro lado: no perderé mi recompensa.
al que está a la izquierda y a la derecha, hágaselo saber. Porque creemos que hay recompensa para cada uno de los que aquí estamos. Pero no hablamos de cualquier recompensa, ¿verdad? Hablamos de algo especial, hablamos de, hermanos amados, de algo que el mismo Cristo Jesús fue a preparar un lugar. Y ¿qué podemos mencionar? ¿Cuántas cosas, hermanos amados, beneficios de los cuales recibimos de parte de Dios? Así es que usted no se ha quedado ni se quedará sin recompensa. Pero démonos cuenta que en uno de los versos, hermanos, antepenúltimos, ya casi para culminar, entonces dice que usted puede saber que hay recompensa de profeta, hay recompensa de justo y hay recompensa de discípulo. ¿De cuál quieren ustedes? Usted quiere el trío completo, ¿verdad que sí? Entonces para eso tendríamos que ser profetas, justos y discípulos. ¿Cuál título de eso les gustaría más a ustedes? ¿El de profeta, el de justo o de discípulo? ¿Cuál le gustaría más a usted? No, sean sinceros, yo sé que ustedes tienen buenos deseos. Ustedes anhelan algo especial, ¿sí o no? Algo grande de parte de Dios. ¿Cuál les gustaría entonces? ¿Ah? Profeta, dice el cielo. Profeta, bueno, está bien, ¿verdad? Profeta. Así como Jeremías. ¿Ah? ¿Como Jeremías? ¿Como Isaías? Sí, pero ya está casado, ya no le, ya, ¿verdad? Ya se casó ya. Entonces, ¿como Isaías? ¿Como Samuel? Ah, aleluya. Entonces, como los justos, como el justo Job, dijo el maestro, ¿vea? El tema es el que a mí me recibe, pero no a mí, sino a Cristo. ¿Verdad? Ese va a ser el tema, pero vamos a considerar los versos desde el verso 27. Entonces, hermanos amados, y todo esto podemos entender, podemos ver nosotros que de alguna manera hay una diferencia en la declaración, lo que el maestro está exponiendo ahí, de quiénes recibirán recompensa y hermanos amados, iglesia del Señor. Por eso preguntábamos esto, ¿qué anhelamos nosotros? ¿Qué anhelamos nosotros? Hoy se anhelan los mejores dones, pero Pablo lo dijo, ¿verdad? Se anhelan los mejores dones y eso está bien, no es que eso esté mal, eso está bien. Los mejores, de alguna manera, quizás títulos, hermanos, hablando entre nosotros, entre los hombres. Entonces el título de profeta, el título de justo, de discípulo, de evangelista, de pastor, de ¿qué más? De apóstol. Esos son los que están de modas ahora. Y la gente busca, hermanos amados, ¿verdad? Algo con que identificarse y de alguna manera sentirse así como especial. ¿Sí o no? Porque de alguna manera, hermano, nosotros somos como así, aunque seamos humildes, entre comillas, decimos nosotros, pero hay ciertas cosas que nos hacen sentir bien, como que hay cierto orgullo. O sea, como que ciertas cosas nos cosas para sentirnos bien, hermanos amados. Y una de esas cosas sería como que nos llamen de X manera. Entonces, pero para considerar eso, entonces el maestro, bueno, Dios llamó a unos, estableció como apóstoles, a otros como profetas, a otros ¿qué? Maestros, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores y qué más. Y en esa lista no están los discípulos, ¿verdad? Pero en realidad lo que el maestro llamó fueron discípulos, ¿verdad? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno, alguien que va a aprender o que está aprendiendo. ¿Cuántos estamos aprendiendo acá? Del maestro, sí.
Exacto, déle esa ofrenda de palma, pues si se la va a dar, désela así como con ganas. Que se escuche, ¿verdad? Hermanos amados, entonces ese es un discípulo, Y todos tienen un llamado especial de parte de Dios, hermanos, pero en realidad el discípulo en el Nuevo Testamento, se describe como alguien que, ayúdeme usted, como alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Alguien que está aprendiendo, alguien, hermanos amados, que depende, que está siendo enseñado, que está siendo instruido, ¿verdad? El discípulo tiene que hacer lo que el maestro hace o el maestro le delega. Nosotros por eso preguntaba ¿qué título nos gustaría? Nosotros, hermano, yo quiero ser profeta, yo quiero ser maestro, yo quiero ser pastor. ¿Cuántos quieren ser pastor acá? Aunque no lo digan, se les nota que sí. Porque no saben lo que se están metiendo. Dijo un predicador que se considera como el príncipe de los pastores, de los predicadores. Lo dijo él, no lo digo yo, ¿verdad? Dijo, mira, pide ser abogado, pide ser, hermanos amados, un arquitecto, pide ser algo profesional, pero no pida ser pastor. Eso dijo él. Yo sé que ustedes lo conocen solamente por las frases ya pronunciadas, que es el príncipe de los predicadores. Exactly. 1800 por allá, entonces que se considera el hombre, hermanos amados, un hombre usado por Dios. Y dijo, ¿por qué lo diría? Y nosotros conocemos, ¿verdad? De alguna manera conocemos la historia de él. ¿Alguno conoce la historia? No, ustedes conocen los mensajes. Ustedes conocen la gloria. Nosotros conocemos la gloria. Cómo Dios lo usaba, cómo Dios hablaba a través de ese hombre. Pero no conocemos casi mucho la historia. Conocemos la gloria, pero no la historia. Y cuando conocemos la gloria de alguien, cómo Dios se glorificaba, cómo Dios lo usaba, yo quiero ser como fulano, pero no nos detenemos, hermanos amados, a pensar por un momento por dónde tuvo que haber pasado antes de llegar. El proceso por donde tuvo que pasar, ¿qué fue, hermanos amados? Lo que este hombre vivió, ese mero de quien le estamos hablando. Iglesia del Señor, cuando ustedes conocen o cuando conocemos la historia, se da cuenta o nos damos cuenta, hermanos amados, que solo un hombre de Dios de verdad soportaría todo lo que él soportó. Pero un hombre de verdad que amó a Dios, que amó la verdad y que estuvo dispuesto a mantenerse por la verdad y predicar la verdad, incluso estar dispuesto a morir por la verdad. Esos son los discípulos. Y algo que rechazó fue, hermanos amados, el buscar su propia gloria. Desde su llamado, desde cuando era un joven. Quizás le va a interesar la historia, pero estaría bueno. Entonces, pero lo que queremos llegar que ese hombre, hermanos, nosotros conocemos y que llenaba aquellos lugares y miles de gente iban a escucharlo, y eso es lo que ahora, hermanos, se busca ver cuántos nos siguen, cuántos nos oyen, cuánto acá, pero nos olvidamos de lo más importante, que podíamos llenar una iglesia, un estadio, pero si el Señor no está con nosotros, en vano estaríamos. Y entonces, y escuchando, hermanos amados, la historia de este hombre, como todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que soportar, hermanos amados, es nosotros, lo digo por mí, nosotros. Lo digo por mí, no lo digo por usted. No. Sí, con que nos vean mal ya estamos tristes.
Los verdaderos hombres de Dios están dispuestos. Las verdaderas mujeres de Dios están dispuestas. Este hombre era un jovencito cuando el Señor lo llamó. ¿Y cómo lo llamó? Era un joven, dicen amén los jóvenes. Algunos ya tienen más edad de la que tenía él cuando el Señor lo llamó. Y Dios y fue un instrumento para gloria de Dios, hermanos amados. Entonces lo que queremos llegar es esto, que en el verso recompensa de profeta, recompensa de justo, recompensa de discípulo. Y entonces sí, para dejarlo al hombre ahí, porque eso fue en 1800. Después de todo lo que había pasado, pero hermanos amados, es que lo que más, como ese hombre hablaba después y predicaba sus mensajes, lo que más dijo, lo que más le dolía era, pero lo soportó y dio gloria a Dios. Y después dicen que sus mensajes cambiaron porque hablaba desde de las heridas del corazón, del alma, hablaba desde lo más bajo que pudieron verlo hecho caer, y predicaba, y su corazón era más sincero que nunca, y hablaba con aquellas palabras vivas, no con algo que él había escuchado, sino con algo que él había vivido. Y entonces, de una manera, hermanos amados, cuando todo salió a luz, aquel hombre se mantuvo firme, y aunque lo dejaron y lo abandonaron, y la iglesia, todos, eso no lo sabía usted, ¿verdad? Entonces, cuando los medios de comunicación y todo llegaron y se dieron cuenta al final que el hombre se mantuvo y que no había fallado, reconocieron y le dijeron, alguien le dijo de los medios, le dijo: los venciste, tú prevaleciste. ¿Y sabe cuáles fueron sus palabras? Según él dijo: yo no vencí a nadie. Él dijo: yo no vencí a nadie. Lo único que hice fue confiar y esperar en Dios. Porque cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar, y el que va a pelear por ti, el que va a sacar a luz, el que te va a sacar a luz y resplandecerá, es el Dios de los cielos. Y dijo: fue Él, no fui yo, porque yo nunca. Pero esas historias, esos testimonios, cuando nosotros los escuchamos, y de la manera, lo digo por mí, no lo digo por usted, y vivimos el evangelio, hermanos amados, pensamos que nosotros estamos padeciendo, sufriendo, pero ni la sombra. Entonces, ahora, porque lo que acabamos de leer, el maestro quiere animar a sus discípulos. Él quiere animar a sus discípulos. Yo sé que ustedes no están desanimados, o habrá alguno desanimado, porque es común escuchar dentro de la iglesia gente desanimada. Están desanimados aquí, hermanos, y el desánimo es una cárcel, es una estrategia, es un plan diabólico que muchas veces prevalece entonces sobre los siervos de Dios, sobre los hombres de Dios. Y entonces es el desánimo. Pero en realidad nosotros no nos desanimamos, nosotros simplemente somos excusas. Porque si supiésemos qué es el desánimo y a través de qué y por qué, entonces sería otra cosa. Pero nosotros decimos: estamos desanimados por decirlo, para justificar cualquier actitud, cualquier comportamiento, conducta que nosotros tenemos o presentamos delante de los demás. Entonces el maestro quiere infundir aliento a sus seguidores, a sus discípulos. Entonces eso es lo que los versos del verso 27 en adelante,
porque los que anteceden a ellos, entonces Él los manda, ya ustedes conocen la historia. Entonces Él los manda, hermanos, a predicar, Él los manda a llevar buenas nuevas de salvación, Él los manda, como dice el verso, comenzando ahí, hermanos amados, uno de los versos dice que Él los manda en el 16, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Así dijo que nos enviaría a sus discípulos. ¿Ustedes son discípulos? ¿O son profetas? ¿Justos? ¿Maestros? Ese nos queda bien, ¿verdad? Maestro tal vez, ¿verdad? Maestro de obra, pero el maestro, pero le dicen maestro. No llaméis maestro a nadie, dice mi padre. Ahora, entonces, eso es lo que vamos a considerar unos minutos. Recuerda que hoy no nos vamos hasta mañana. Eso es lo lindo de hoy. Gloria a Dios, de esa frente de palma. Pero en los versos, el verso, hermanos amados, el versículo donde tomamos el tema es el 40, el que a mí me recibe. El que a vosotros recibe, perdón, dice, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. O sea que cualquiera que recibe a Cristo, hermanos amados, que lo recibe a usted, recibe a Cristo. Mire qué especial ustedes. Entonces, porque muchas veces la gente nos tiene de menos, hermano. Muchas veces la gente lo menosprecia, ustedes lo menosprecia la gente, hermanos amados. Ya viene este otra vez a hablarme de ese Dios, ya viene este otra vez a fregar, porque a veces parece así. Porque la gente cree que está en paz, que está tranquila, que no tiene problemas, pero tiene un problema muy grande con Cristo Jesús. Y entonces Dios en su misericordia, por eso traíamos a memoria la historia de aquel varón, de ese hombre de quien mencionábamos, que a pesar de todas esas cosas que vivió, hermanos amados, se mantuvo firme. Luego vinieron las enfermedades a su cuerpo, a su vida. Fue una vida terrible, final terrible, pero la gloria de Dios no se apartaba de él. Y no crea que era como hoy, que por medio de aquí podemos predicar, agarra el teléfono y lo pone ahí enfrentecito y ya está llegando hasta el otro lado del mundo. No estaba tan avanzada la tecnología. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo con él. Entonces, iglesia, podemos nosotros analizar acá que cuando nosotros somos enviados, o cuando usted lleva una palabra, entonces es el maestro que lo declara. Entonces cuando nosotros no sean recibidos, esperemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cuando vayamos seamos enviados de parte de Dios. Porque podemos movernos nosotros en nuestra emoción y ser avergonzados y pensar que estamos padeciendo por causa del Evangelio. Entonces, pero por eso nosotros debemos de considerar entonces, hermanos, si de verdad somos enviados de parte de Dios. Entonces, porque vendrá y tendrá y habrá recompensa. Por eso dijimos que ninguno de los que está acá se quedará sin recompensa. Como 3 dijeron amén ahora. ¿Por qué no se animan, hermanos? Y la recompensa de la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos tienen vida eterna de verdad? O la estamos pensando, si le entramos o no le entramos, si nos comprometemos o no nos comprometemos, si nos comprometemos con el Señor o no, hermanos amados, o qué hacemos. Entonces cuando Él dice, el que a mí me recibe, el que a vosotros recibe, me recibe a mí. Mire qué cosa más hermosa.
Así que cuando alguien lo rechace a usted, entonces usted de alguna manera, pues es obvio, es natural sentirse triste. ¿Sí? ¿Alguna vez lo han rechazado a usted? Dijo la hermana Chávez. ¿Alguna vez lo han rechazado? Muchas veces lo rechazaron, pero no por el evangelio. Bueno, fuera que fuéramos rechazados por causa del evangelio, porque ustedes son hombres, mujeres de Dios que viven, que hermanos amados, que viven esa palabra y que llevan palabra de parte de Dios y que se mueven, nos movemos por el Espíritu Santo. Y que de alguna manera Dios permite, hermanos, a ser confrontados y de alguna manera quizás hasta ser humillados para ver de qué están hechos los hijos de Dios. Porque no crea que porque somos hijos de Dios, hermanos, solo nos van a tratar bonito y qué lindo el niño, no me lo toque, por favor. ¡No, hombre! Porque a veces yo los veo así como que, ay, Dios mío, todos decaídos, todos cabizbajos, todos tristes. ¿Por qué, pues? Porque lo menospreciaron, porque no lo quieren por aquí. No, hombre. Ya vamos a llegar a los versos donde dice que no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y que los cabellos, sus cabellos todos están contados. Con nosotros ya no tiene tanto problema el Señor, porque ya. Villalta dice amén. ¿Verdad que ya no tiene tanto problema el Señor? Porque no, pues con 2, 3, 4, 5, 6, 8 pelitos y ya. Con Isaac tendría un poquito ya de trabajo. Porque es el cuidado que el Señor, hermanos amados, lo que el Señor nos está tratando de infundir acá, que Él está con nosotros. Que Él está con usted, que si usted va, nosotros vamos de parte de Dios, su respaldo estará con Él. Y que, hermanos, si los pajarillos que valen 2 por un cuarto, Él tiene el cuidado, ¿cómo no lo va a tener de usted, que valemos por lo menos 3 pajarillos? ¿Usted sabe cuánto era un cuarto en aquel tiempo, verdad? No, hermano, yo el único cuarto que conozco es donde duermo. Un cuartillo. ¿Qué es un cuartillo? Un cuartillo es un cuarto pequeño. Entonces un cuarto, ahora el dólar, ¿cuántas coras tiene el dólar? 4, pues haga de cuenta que se vendían 2 pajarillos por 1 cora. Pero la cuarta parte de un peso, pues, de un denario. 25 centavos, exactamente, una idea, pues una idea. Entonces, eso es lo que, ahí queremos llegar. Entonces, hermanos amados, ahí queremos también, ¿verdad?, hacer énfasis para ver si ustedes se animan, hombre. O nos animamos nosotros. Hermanos, el que a mí me recibe, o sea, será difícil recibir a Cristo. ¿Ustedes creen que es fácil recibir a Cristo? ¿Ustedes creen que es fácil? Ustedes vinieron a la primera que le dijeron, mira, acepta a Cristo, entrega tu vida. No, hombre, si hubo que pasar orando 1 año por ustedes. Otros 10 años, otros a los 20 años, otros se murió la pobre viejita orando por él y no lo vio. Pero lo verá ya en el reino de los cielos. A Él sea la gloria, porque Dios en su misericordia los alcanzó y los alcanzará. Y hay promesas que Dios va a cumplir a través de usted y con su familia. Quizás nosotros no vamos a ver alguno, pero lo va a alcanzar la promesa si nosotros seguimos creyendo, fieles a Dios. Y cuando partamos de este mundo, partimos con la promesa de que Dios lo alcanzará. Y Señor, tuyos son, tuya mi casa, tuya mi familia. Pero hay que animarse. Entonces el maestro sabe entonces que no va a ser fácil la cosa, que no va a ser fácil. Por eso es de que, hermanos, queremos hacer un poco énfasis en esto. Esto es lo que estos versos nos enseñan, que no debemos de callar, no debemos de atemorizarnos, aunque seamos perseguidos, aunque seamos vituperados, amenazados, menospreciados. Acuérdense que ninguno de las frases que hemos mencionado, hermanos amados, nuestro maestro estuvo exento o estuvo libre de ellos.
Entonces el menosprecio, el vituperio, la burla, los golpes son los únicos que nos faltan a nosotros por falta de Cristo. Y vivir la verdad. O sea que estamos crudos entonces. ¿Verdad que sí? Entonces, porque Él lo dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con ustedes? Entonces nosotros debemos de entender de qué se trata el Evangelio, que el maestro en estos versos nos está enseñando. Oigan, les voy a decir algo. Lo que les digo allá en secreto, ¿cuántos tienen intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo? Pero no creo que es intimidad, hermano, porque se va a encerrar al cuarto y va a decir: Padre, gracias por este día, gracias, Señor, permíteme dormir en paz, porque mañana tengo mucho trabajo que hacer. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén. Eso no es intimidad. Ese es mandarle un telegrama, y quién sabe si llegue de esa manera. ¿Se acuerdan los telegramas antes ustedes? ¿Verdad el telegrama? ¿Qué decía el telegrama? Dice fulano que a tal hora te va a llamar, exactly. Cuando nosotros íbamos a Antel por ahí, porque de ahí, de la Curruncha, donde vivimos, en la Cola del Mono, había que, ya llegaba ya el viajero y decía: hey, dicen que a tal hora te van a... Y ahí estaba uno en Antel, ¿se acuerdan de Antel? Esperando el telegrama, a ver a qué hora le iba a llamar de aquí. Ahí ya llegaba, ahí ya cayó. Se alegraba porque pensaba que le iban a mandar dinero, y que era pedirle de allá para acá. Pero ay, Dios mío, todo lo antes mencionado aquí, esto lo padeció el maestro. Entonces ahora lo que él nos quiere enseñar es, hermanos, que nosotros nos armemos de una convicción. You know what I mean? Yes or no? Conviction. Not convicted. Convicción. Convicción. Ustedes tienen convicción, nosotros tenemos convicción. Somos hombres de convicción. De verdad, son mujeres de convicción. Ustedes están convencidos, tienen convicción, se paran así como fuertes, listos, preparados, todos. Aquí usamos de aquellos de que, pues es que yo no sé, a veces sí, a veces no, yo no sé ni lo que quiero. Entonces él lo que quiere es, oigan, le dice el versículo. Entonces vamos a ir al 27, entonces, porque el tiempo va avanzando y ustedes ya se quieren ir, los que no se van a quedar a la vigilia, porque ya sé los que se van a ir, ya los conozco. Y sé los que se van a quedar un rato y los que se van a ir hasta el final. ¿Ustedes creen que no? Entonces lo que el Señor está hablando ahí en el verso que leímos en los últimos, en el 40, donde agarramos el tema, es que lo recibe a Él, lo recibe a usted. Entonces, hermanos amados, nunca, antes de ir al 27 ahorita, nunca cuando Dios lo envíe a alguien o a algo a hacer una tarea, nunca vayan a venir, hermanos amados, o vayamos a venir quizás tristes porque no fueron recibidas sus palabras. Porque lo único que Dios muchas veces va a hacer a través de usted, a través de mí, es confirmar y llevarle una última palabra o un ultimato a X persona. Arregla tu casa porque te vas a morir. ¿Se acuerdan ustedes? Arregla tu casa porque te vas a morir. Y aquel hombre comenzó a llorar y se echó contra la pared, dice la Biblia, y lloró y le dijo: acuérdate, Señor, cómo he andado delante de ti. Y para reclamarle al Señor así dice que yo le dije: acuérdate, Señor, cómo he andado delante de ti. Dice el Señor: sí, por eso te voy a mandar a traer, porque si no te me pierdes. Porque sé cómo andas delante de mí. Andas chueco, torcido, y te voy a dar una oportunidad. Arregla tu vida, o sea, reconcíliate con el Señor. Ponte a cuentas con Dios, porque tienes los días contados. Muchas veces Dios lo va
lo va a usar para eso. Otra solamente, hermanos, se va a llevar una palabra y no va a recibir, pero no va a recibir usted respuesta, va a ser rechazado. Entonces, pero usted no tiene problema, usted no tiene problema. El que tiene problema es el que no lo recibe a usted o el que no recibe la palabra, porque no se trata de usted, o sea, en realidad se trata de mí. Oiga, el hermano va a venir a la casa, recíbanlo, porque si no, no se trata, sino es el mensaje que Dios ha de llevar, porque estos hombres fueron llamados con un propósito para llevar palabra de salvación, palabra de esperanza, palabra de vida, pero también esa palabra misma que hablaban los hombres o que hablaban los hombres de parte de Dios, esa misma palabra los juzgará en aquel día, y por esas palabras serán o seremos condenados o absueltos. Entonces muchas veces Dios va a hacer eso. Entonces usted vaya y dice, bueno, Señor, yo ya cumplí. Ahora, gracias, hijo. Al rato lo envío para otra tarea también. Entonces, pero, ay, Señor, pero mira, ni siquiera me recibió. Es más, hasta me insultó. Le colgó. No le contestó. ¿Se ponen tristes ustedes cuando alguien no les contesta? ¿Por qué? Es normal, ¿verdad? Entonces lo que el maestro está preparando a sus siervos. ¿Sabe que Dios, hermanos amados, hay un interés en él, iglesia, de prepararnos a nosotros para que nosotros podamos resistir la adversidad? ¿Sabían ustedes? Y nada de lo que nosotros padecemos, nada de lo que nosotros nos viene, está, hermanos amados, está, ¿cómo podíamos decirlo? Está fuera de nuestro alcance, o fuera de nuestro conocimiento o entendimiento. Todo lo que nosotros pasamos, aquí el Señor dice que vamos a padecer por causa de Él. Ahora, ¿cómo nosotros nos prepararíamos? Entonces, si el maestro nos enseña acá, y solamente con esa frase donde su palabra dice, si esto hicieron con él, con el árbol verde, entonces nosotros pudiésemos nosotros ir atrasito desde el nacimiento de Cristo Jesús, desde, hermanos amados, entonces cuando lo buscaban para matarlo y todo lo que tuvo que padecer aún, pero después desde su ministerio, cuando comienza su ministerio, ¿cuál fue? Y los 3 años y medio que aproximadamente duró su ministerio, ¿cómo fueron esos 3 años? Hasta el punto de llegar a la muerte. En 3 años o 3 años y medio, Juan el Bautista murió a temprana, cuando el maestro apenas estaba comenzando su ministerio. Murió Juan, un hombre de los más grandes, ya lo hemos dicho, hermanos amados, y yo pienso en mí. No porque sea egoísta que no piense en ustedes, sino que lo digo por mí, pues. Hermanos amados, porque a veces ya hemos escuchado muchos heridos, muchos dolidos, muchos ofendidos. Es que ya no queremos ofenderle más. Entonces, Juan fue uno de los hombres más grandes, hermanos amados, nacido de mujer, con un ministerio grande, terrible, tremendo. Poder, una autoridad de parte de Dios, hermanos amados, mas sin embargo solamente tanta preparación, tanto conocimiento, tanto respaldo, tanto poder para que Herodes le corte la cabeza. Porque le dijo la verdad. ¿Se puede pensar usted? Ahora la cuestión es nosotros, que yo, que no hago, yo. Si la manera que vivimos, de la manera que vivimos, hermanos amados, el evangelio, el llamado, la responsabilidad, la tarea, iglesia del Señor, ¿tú crees que seríamos dignos de estar vivos nosotros? ¿Ustedes creen? O sea que si así fuera la cosa, pues
Mas sin embargo nosotros, cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para ser mejores, no peores. Para acercarnos más a Él, no para alejarnos. Para conocerlo más, no para desconocerlo. Para hacer su voluntad, no para ir en contra de ella. Cada día. Para ser más como Él y menos como nosotros cada día. Para escuchar su voz, su dirección todos los días. Para caminar en su voluntad. Entonces, si nosotros no hacemos eso, hermanos amados, y vemos a este hombre que potencial tenía, entonces si pudiéramos entender, no hombre, pudiéramos pensar, o alguien pudiera pensar, no hombre, qué desperdicio. De hombres salían aquellos, salían los unos y los otros, y le decían, maestro, ¿qué debo hacer? Y nosotros, los soldados preguntaban, ¿qué debo hacer nosotros? ¿Qué debo hacer yo? No hagan extorsiones. ¿Qué debo hacer yo? Decía el otro, y les daba a todos, les enseñaba antes que el maestro viniera. Y lo mete en la cárcel y jovencito. ¿Sabe qué? ¿Sabe que si nosotros nos ponemos a pensar, oye, ¿sabe por qué se lo digo? Y se lo digo de corazón. Porque nosotros, iglesia del Señor, no hemos hecho y no estamos haciendo el papel de discípulo. No estamos haciendo, no estamos cumpliendo con la tarea, con la responsabilidad que se nos ha delegado. Muchos de nosotros solamente somos creyentes. Entonces cuando nosotros meditamos, cuando nos ponemos a la par de estos hombres, decimos, oye, si Dios no me ha matado es porque ni lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué razón? Porque qué bueno hay o había en nosotros. Cumplimos de verdad, hermanos amados, somos dignos, como ya dije, aquel hombre, verdad, acuérdate cómo ha andado delante de ti, pudo decirle y expresar esas palabras delante de su Dios. Ahora, imagínense que yo le diga, Señor, como ya lo dije, tú sabes cómo he andado delante de ti, el Señor por misericordia me diga, sí, conozco tu levantarte, conozco tu caminar, conozco tus pasos. Conozco tus sueños. Te conozco. Apocalipsis que se leyó. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si no, vendré y no sabrás. Muchas veces para eso nos va a usar Dios un día, con una misión que cumplamos nosotros. Así como Juan, una cumplió. Preparar el camino. Solamente, y después Juan es historia. ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros? Que cumplamos. ¿No seríamos ya historia nosotros? Eso es lo que no hemos llegado a entender. Por eso él aquí en el versículo 27 le dice, oiga, lo que les digo en tinieblas, pero no porque haya tinieblas en él, sino que allá en lo secreto. Allá porque no se lo podía, lo que les digo allá en lo secreto, hermanos amados. Entonces dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Pero si nosotros no tenemos tiempo, no tenemos intimidad, no tenemos y no escuchamos la voz de Dios, ¿qué vamos a mostrar acá en la luz? ¿Qué vamos a mostrar nosotros o qué vamos a escuchar? El Señor me dijo allá en lo íntimo, allá en la intimidad, me dijo el Señor que hablara de esto, que esta era la palabra, que Él enviaba un mensaje a su iglesia, que los preparemos, que el que a Él lo recibe, que el que a vosotros recibe, lo recibe a Él.
Y el que a nosotros no lo recibe, no lo recibe. Porque usted es un enviado. Usted es un siervo. Dicen amén los siervos. La única diferencia entre los siervos de antaño, de antiguo, es que aquellos hacían la voluntad de sus amos. Y nosotros somos siervos con derecho. Tengo derecho a puros derechos y ningún izquierdo. Porque ¿sabe cuál es uno de los errores nuestros? Que nosotros creemos que tenemos derecho. Tengo derecho a cuestionar, tengo derecho aquí, tengo derecho allá. Si es de parte de Dios, usted y yo no tenemos derecho a cuestionar a Dios, sino de obedecerlo. Porque creemos que usted escucha la voz de Dios. ¿O no? ¿Se la diferencia? Que nosotros cuestionamos ahí se cumple donde dice: el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. O sea que cuando tú recibes la palabra, cuando nosotros recibimos la palabra, a Él lo recibimos. Porque no creemos que usted habla de su propia cuenta, ¿o sí? Uno dijo que no, los demás. A diferencia de aquellos era que no tenían, que no reclamaban sus derechos. Entonces esa es la diferencia de aquellos hombres de antaño a los hombres de hoy modernos. Que tenemos derecho, que reclamamos nuestros derechos, tenemos derecho a vivir bien, tenemos derecho a vivir aquí, tenemos derecho a tener aquí, tenemos derecho a todos los derechos. Parece que trabajamos con la compañía de los Human Resources. Y llevamos nuestra causa a los derechos humanos. Y estamos reclamando derecho aquí, derecho allá, cuando el Señor dijo: el que quiera. Por eso decía que si el Señor no nos ha matado a nosotros, bendito sea Dios. Porque nosotros en realidad, ya le hemos preguntado antes, ¿hacemos la voluntad de Dios? ¿Hacemos lo que a Dios le agrada? ¿Qué dijo Cristo Jesús que era hacer? ¿Qué era su comida? ¿Cuál era su comida? ¿Cuál era su comida? ¿Y nosotros cuál es nuestra comida? Dígalo. De asada al pastor, de lengua, de buche. Esa es nuestra comida. Y esto es solamente un appetizer. Un desierto. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra comida. ¿Hacer la voluntad de Dios es nuestra comida o no? Hoy vino loco este bravo. Para nada. Para nada. Lo que pasa es que si vamos a servir a Dios, si vamos a ser hombres de Dios, seamos. Y si no, seamos otro más. Punto. Esto enseña la Biblia. Ay, hermano, pero qué pesado. No, para nada. Para nada. Si aquí está. Lo que pasa es que tenemos que leer como que está leyendo la carta que le mandó. Bueno, no, al contrario, la cuarta cuando le mandan carta a la novia, la leía y la pensaba. Como leer el periódico, pues. ¿Cómo está? ¿Sabe que si la palabra no nos confronta a nosotros,
entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Cada vez que Dios nos habla es para que nosotros seamos mejores, no peores, como ya lo dije. Para que nosotros aprendamos de Él, ya lo dije. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora, hermanos amados, usted puede ponerse triste, ojalá esté triste, pero esto no va a justificar. O cualquiera pudiera ponerse triste, pero eso no va a justificar la liviandad, por no decirlo así, por no decir mediocridad en la cual vivimos. Porque mediocridad se oría muy fuerte. O sea, la mediocridad de evangelio que vivimos. Entonces por eso dije que no iba a decir mediocridad, sino la liviandad. Así de livianos, de suave. Relax, un evangelio relajado. El maestro les está diciendo aquí lo que les digo allá, díganlo en la luz, háblenlo en la luz, lo que ustedes tienen allá en lo secreto, porque Dios habla en lo secreto también. Y los mejores tiempos y los mejores momentos son los que usted tiene, solamente Él y usted y Él, que puede hablar con Él y decirle: Padre, ¿qué piensas tú? Y después de cada oración, ya le hemos dicho antes, nunca usted se va a levantar igual. ¿Sabe por qué nosotros fallamos? Porque dejamos de orar. ¿Sabe por qué se desaniman? Porque dejan de orar. Porque ponen atención a la mentira, a las tonteras y no a la voz de Dios. Si nosotros escucháramos la voz de Dios cuando te dice: el que te llamé fui yo, recuérdate lo que hicieron conmigo, ¿qué no lo van a hacer? ¿Quién eres tú para que no padezca por causa del evangelio? ¿Quién eres tú para que no padezcas o para que no pagues el precio del evangelio? ¿Qué somos nosotros? Para que nosotros queramos vivir relax. Lo que les digo allá, lo que les digo, díganlo entonces. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Antes no había, miren, hermanos amados, ahora, ¿cómo la gente hace sus comerciales? Usted va a llamar a la televisión y hace su comercial y hace su anuncio. Se lo ponen en un cartel grande allá, se lo ponen en otro cartel grande acá, se lo pasan por Facebook, por YouTube, por la televisión, por donde quiera. Se expande y se extiende, pura propaganda. Pero antes las cosas importantes, solo los anuncios se hacían, se subía a la azotea y desde allá empezaba a decir. A puro galillo. Porque no crea que habían bocinas. Cuando la Biblia habla de bocina, habla de las trompetas de esos chofares y de las que David hizo, pues. Pero no había sistema de sonido como ahora. Entonces, díganlo desde la azotea, lo que oyen allá, el mensaje que yo les di allá en secreto. Ahora, si es que Dios no nos da un mensaje en lo secreto, súbanse allá arriba, súbanse a la terraza, allá arriba del apartamento, de la casa, y comiencen a decir: Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta y viene pronto. Y el que no esté preparado se quedará al castigo eterno. Porque Él nos dijo que no hay que temer a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Pero que debemos temer al que tiene el poder para destruir el alma y matar el cuerpo en el lago de fuego. Alguna vez cuando usted se suba al techo de su casa, van a llamar a los bomberos, van a llamar a la policía y lo van a maniar y se lo van a llevar a la cárcel. Porque van a decir: este está loco. Se metió a la iglesia Nuevo Pacto y de ahí salió loco y ahora, pobrecito, hay que llevarlo al psiquiatra. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer una hazaña de esa? ¿Cuándo?
Si nosotros nos da hasta pena, caminamos como cristianos así, como que nadie sepa, que nadie me pregunte. Que nadie me pregunte, traigo la Biblia aquí. Ay, aquí traigo la Biblia. Ay, con que no me digan qué debo hacer para ser salvo, porque yo no sé qué le voy a decir, hermano. Imagínense ustedes haciendo una hazaña de esas. Nosotros, pues. ¿Ustedes creen que esto ya pasó de moda? No, lo que pasa es que hoy estamos muy civilizados, modernizados, y hay que ser. No, eso es locura. Claro que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para usted y yo es poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de la cruz, hablamos de Cristo, hablamos de poder, de autoridad, de libertad, de salvación, de cambio, de transformación. Iglesia, de que hay un reino de luz y un reino de las tinieblas. Súbanse allá arriba. Vaya que aquí, pues, gloria a Dios, porque podemos tener este lugar y los vecinos no escuchan, porque los vecinos nos echarían la policía. Imagínense, después de este mensaje, allá está la policía esperando que termine para enchucharme y llevar. Y cada predicador, cada loco aquí que dice, si predicas la verdad, a la chincha, manita de puerco. Hermano, no, yo no estoy preparado. Diríamos algunos, no, hermano, yo no estoy preparado, predique usted, que lo lleve. En otras palabras, que se lo lleven a usted. ¿Ustedes son cristianos? ¿Ustedes son discípulos? Sí, porque anímense, porque estamos aprendiendo del maestro. Porque estas son palabras del maestro. Estas son palabras de Cristo. Y a quien debemos de imitar es a Cristo. A quien debemos de seguir es a Cristo. A quien debemos de obedecer es a Cristo. A quien debemos de amar es a Cristo. A quien debemos de representar es a Cristo. El que debe ser formado en nosotros es Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Súbanse a la azotea y grítenlo. Así se hacían los anuncios. Decídense nosotros, todos ustedes. Nosotros. A veces nos parece locura cuando vemos a alguien que se sube al vaso, que anda en la esquina, así como los que van al domingo allá, los insultan y tantas cosas que les pasan a los hermanos ahí. Pero gloria a Dios por ello. ¿Saben qué? Gloria a Dios por ello. Porque esa es la única manera y la única forma que podemos experimentar, aunque sea algo, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Porque sería como subirse a la azotea y estar gritando que Cristo sana. Proclámenlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan, el 28, para ir entrando ya. No temáis a los que matan el cuerpo. No, vea que sí. No temáis a los que matan el cuerpo. Pero ¿qué es lo que más cuidamos nosotros? Y lo que más alimentamos. No es el cuerpo. ¿Vale más el cuerpo que el alma? ¿Vale más el cuerpo que el alma? Entonces, ¿por qué lo cuidamos más? Porque es templo y morada del Espíritu Santo, dice el cielo. Es por vanidad. Y es cierto que es templo y morada del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en él. Pero si no, no es. Entonces nosotros sabemos diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Entre el bien y qué es lo mejor.
Por eso le dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No pueden matar. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué nos está enseñando? Que hay algo más importante que este cascarón. Que es el alma. El alma no muere. El alma no muere. Y cuando él mismo habla de que puede matar el alma, es él para enviarla al... Bueno, lo dice ahí, pues, sigamos leyendo. El alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dos cosas. El alma y el cuerpo. ¿Cuál es más importante? Dice el alma. El alma es el que procuramos salvar. El cuerpo. Pero veamos entonces, ¿qué es lo que más? No porque está frío me puedo resfriar y me puedo, y no voy. No porque está muy caliente y me puedo deshidratar. No porque no hago ayuno porque me puede salir úlcera. No, sí, y este cuerpo con úlcera, no, ay, guárdeme el Señor, guárdame, Padre, no puedo ayunarte porque no puedo velar, no me puedo quedar a la vigilia porque los ojos se me ponen rojos, como el carmesí. Se me ponen rojos, se me hinchan, me levanto de mal humor. No. En la casa voy a orar. No me puedo desvelar. Tengo que trabajar mañana. Sí, estoy enviando un mensaje a los que se van a ir. Denle una ofrenda de palma al Señor, pues. Quieren que les diga la verdad, ¿verdad? Vaya pues. Cuidamos más esto que lo que hace mover esto, que lo que Dios ama. ¿Usted cree que Dios ama este cuerpo? Dios ama nuestra alma. Por eso dice que el alma que pecare, no dice el cuerpo. Entonces él enseña que a quién hay que temerle, a quién hay que tenerle temor, o sea, reverencia. Al que tiene el poder para matar. Dice, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno ya no se predica casi del infierno. Ya no se predica porque la gente se asusta y cuando se asustan ya no quieren ir a la iglesia nunca más. Porque dijeron que se puede, si no acercan a Cristo se tienen que quemar y ellos quieren seguir pecando y no quieren. Pues eso es lo que buscan cuando desechan, cuando no reciben a Cristo. Por eso de que Job dijo, lo que temía, eso me vino. Vamos a tomar un parte de ese verso o en un contexto de que lo que temía, eso vendrá. Lo que él temía, eso le. Entonces la gente por temor dice, no voy a la iglesia porque es muy difícil, porque aquí, porque allá. Entonces, y temen al infierno, entonces eso les vendrá. Porque la única escapatoria es Cristo. La única puerta es, el único camino es, el único nombre es, porque no hay otro nombre. ¿Ya les ofrende palma? Ya lo hemos dicho antes, los testigos de Jehová no se van a salvar. Los musulmanes no se salvan, los budistas no se salvan,
Los católicos se creen María no se salva, porque María no salva a nadie. El que murió es Jesús de Nazaret, es su hijo solamente. Los mormones no se salvan. Los únicos que se salvan, no le voy a decir somos nosotros, son los que reciben a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador en cualquier parte del mundo, porque solamente murió uno y se llama Jesús de Nazaret. No hay otro medio, no hay otro medio, no hay otro. Para que usted sepa, así que usted decide de cuáles quiere ser, nosotros decidimos de cuáles queremos ser. Solo hay uno. Y como yo creo que ya se quieren ir, vamos a seguir otro verso más. Solamente hay un camino. Miren, hermanos amados, hay tanta gente confundida allá afuera, pero también hay gente, mucha gente confundida dentro de las iglesias. Hay mucha gente confundida dentro de las iglesias, siguiendo evangelios que no son evangelios de verdad. Y eso es lo que no queremos nosotros. Eso es lo que queremos evitar nosotros. De no caer en un evangelio o no vivir un evangelio, hermanos amados, ya todo, ayúdenme usted, dígame una palabra. Todo corrompido, todo corrupto. No, el evangelio debe ser recto, puro, santo. El evangelio, la manera de vivir, pues. Ay, hermano, pero nadie puede. Por lo menos esforcémonos todos los días a ser mejores, que Dios oirá y Dios recompensará, y Dios conocerá y Dios conoce que te esfuerzas. Nos esforzamos por agradarle a Él. Triste sería saber qué es lo que Dios espera de mí y yo estar rascándome la panza, en vez de estar orando, estar comiendo en vez de estar ayunando, estar durmiendo en vez de estar velando. Otro mensaje para los que se van. Entonces nosotros debemos de saber, entender de qué se trata esto. Y no queremos ser otra iglesia. Aquí está una iglesia, y esta otra iglesia, esta otra iglesia. Todos son iguales, dice la gente. Ojalá y Dios quiera que no, que haya una iglesia alrededor del mundo, que haya una iglesia sin mancha, sin arruga, que espera a su amado, hermanos amados, como la esposa, como la novia ataviada para su amado. Eso. Pero que usted y yo seamos parte, de esa novia. Lo que les digo en secreto, ¿hay secretos entre Dios y usted? ¿O le habla en secreto? Dígalo, no teman. Ahora, para culminar ya, bueno, la pregunta es, oigan, siervos míos, dijo el Señor, ¿verdad? Lo estaba diciendo el Señor a sus discípulos, oigan, les dijo. Si ustedes los quieren embargar el temor, el miedo a hablar, el compromiso, las represalias por seguir a Cristo, por seguirme a mí, por hablar de mí, les voy a decir algo. Los está haciendo concientizar de que pueden ser muertos por causa del evangelio. Pero eso en aquel tiempo sería, hermanos amados, como, oh, Dios mío, así es. Ahora, cada vez que usted y yo nos subimos a un avión, ¿no le están diciendo que se puede ser su último vuelo o medio vuelo? Y algunos por causa de diversión, para ir a vagar, porque ni siquiera van a los negocios de su padre. Hablo con los cristianos.
Porque ni siquiera van a los negocios de su padre, van por placer, para despejarse un poco la mente de escuchar tanto a este loco o a los que se paran aquí. De descansar de un poco de la iglesia, porque tengo derecho a divertirme. Y cuando el Señor nos dice, miren, por caos, no teman a los que los pueden matar. Y cuando el avión estamos a punto de despegar, pasajeros con destino a X país, por favor, amárrense el cinturón y no se lo despeguen hasta que la luz se apague. Debajo de su asiento hay un chaleco salvavidas. Hay 2 salidas enfrente, una en medio y otra atrás. En caso de emergencia que caerán unas máscaras enfrente de usted, asegúresela así y apriétesela así y asá, y después ayude al que está a su lado. Ahí le están diciendo, papito chulo, puede ser tú. ¿Verdad que sí? Y lo que el maestro les está diciendo. Y toda la gente, unos en el teléfono, otros y viendo la tele, ¿cómo se dice la palabra? Ingridos, ¿cómo es? ¿Ah? Ingridos ahí en eso, o sea, metidos en eso, pues ahí, y no les importa que el cinturón ya se lo saben de memoria, ya saben todo. Entonces, pero cuando viene la turbulencia ahí, ay, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, tus manos, Señor. Dice el Señor, ahora sí te acordaste de mí, ¿verdad? Pero si tú vas a pasear, no vas a hablar de mí. ¿Verdad que sí? No es lo mismo que le dices. Y así seguimos en el barco, así seguimos en el avión, así lo vamos. Pero cuando se trata del evangelio, de pagar un precio, de estar dispuesto, de ser como dice aquí, no teman, no teman, no teman, no teman. Yo voy a estar con ustedes mejor que el capitán del avión. Todas las vidas que van ahí dependen de aquel que va 2, que van así, guiando ese avionote ahí. Y usted allá riéndose, uno dormido. Como ahora. Esperando que suene la campanita para aterrizar. Estamos descendiendo 14,000 pies, 3,000. ¡Ay, ya vamos a llegar! Él dice, no tengo. Y ahora miren, hermanos amados. Ahora veamos las palabras que deben infundir aliento a nosotros, fuerza, fortaleza, vida. Lo que les dice en el versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, chicos. Siervos míos, diría el maestro. No se venden 2 pajaritos por un cuarto. ¿Qué es un cuarto para ustedes? ¿Qué es una jora para ustedes? Si yo les pido una jora, ahorita ustedes todos me van a dar una jora. Y sacarían mis 20 pesos aquí de pura jora. Pero si les digo, sáquense 100 pesos cada uno. 2, 4, 6, 8, 10 aquí, hay 1,000 pesitos aquí. 1,000 pesitos, papito, de aquí vamos a salir. Lo que les está diciendo que es una... Si Dios tiene cuidado con algo que es sano o de poco valor, ¿cuánto creen ustedes que vale la sangre de Cristo? El precio que pagó en la cruz, hermanos amados, el amor que Él tiene, iglesia del Señor, que los haya escogido y los haya traído hoy acá. Y les dice, ¿ustedes creen si Él tiene el cuidado y ninguno cae a tierra sin Él, que valen 2 por 25 centavos? Por lo menos los cristianos deberíamos de ser de $1.
Tan barato, hermano. Pues ahí lo está comparando con 25 centavos. Le está diciendo que, o sea, no se animan ustedes ni aún así cuando él le dice, oigan, dándoles a entender que Dios tiene el cuidado y tendrá el cuidado de ustedes. Y aunque anden en medio de lobos rapaces, en medio de, hermanos, de valle de sombra y de muerte, Dios los cuidará porque hacen la voluntad de Dios. Porque si Dios los envía, hermanos amados, a una tarea o hacemos la voluntad de Dios, Él cuidará de nosotros. Pero si nosotros no hacemos nada, esperemos que tarde o temprano nos jalan la pita. ¿Cuántos años lleva queriendo servir a Dios, diciendo que hoy sí se va a levantar, que hoy sí va a servir, que su vida va a ser diferente, y sigue siendo el mismo? Levántese, póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cuánto? Como hay otro culto, entonces vamos a ser breves ya y solamente vamos a... Pero no sin antes hacer un llamado. Vamos a quedarnos aquí en el versículo 29. Así que no temáis, 30, perdón. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Ustedes saben lo que está diciendo este verso? Que lo que usted vale, que lo que nosotros valemos. Pero en cuestión de precios, de precio o de valor, si no es más bien que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y usted se alegra porque Dios tiene el cuidado de usted, o usted sabe cuidarse solo? Porque a veces actuamos como si nosotros somos autosuficientes. Yo puedo cuidarme solo, Señor, déjame por un momento. Cuidado. Pero bueno, para allá no. Para culminar, ¿habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo? ¿O que quiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo? Que venga acá al frente, vamos a orar por usted. Somebody, anybody quiere aceptar a Cristo Jesús. No estás aquí por casualidad, sino con propósito. ¿Algún valiente o todos estamos a cuentas con Dios? Pues si todos estamos a cuentas con Dios, nosotros hemos dado lo que el Espíritu Santo nos puso. Considerad vosotros si esto es de Dios o es de los hombres, lo que hablamos. Porque usted tiene derecho a cuestionar, pero si es de parte de Dios, pongamos cuidado en lo que Dios nos está hablando. Mañana puede ser demasiado tarde. Si no hay nadie, entonces yo voy a entregar este tiempo. Acuérdense que dice Cristo, Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea que si usted recibe lo que escuchó, deja ir y escucha. Como no hay Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Cordero de gloria y Padre de misericordia. En tu nombre hemos hablado, Espíritu Santo. Gracias por tus palabras que has puesto en nuestra boca.
Yo entrego este tiempo, gracias por tu iglesia. Señor mío, el día que no los hables, oiga esto, iglesia, el día que el Señor no le hable a su vida, preocúpese. Preocupémonos el día que el Señor no nos hable. Porque quién sabe si habrá esperanza entonces. Pero si nos habla, es porque nos ama y sigue esperando. Padre, yo en tu nombre entrego este tiempo.